Bueno, no sabía que aquí creo que Webes permite hacer, eh, compartir archivos. Nunca lo había hecho, voy a tratar de hacerlo. ¿Qué, bueno, todavía falta gente. ¿Qué son las pruebas Saber Pro? Pues son las pruebas que hace el Estado, tal cual como las pruebas del IFEX, para evaluar la calidad y la capacidad y los contenidos y los conocimientos con que los estudiantes están siendo formados en los diferentes niveles de educación. Ya ustedes saben que hay pruebas no estoy seguro si es de la primaria, pero sí desde el bachillerato, creo que en la primaria también, del bachillerato, y estas pruebas van midiendo que sí se estén dando los logros y los objetivos que el Ministerio de Educación pone para, para cada uno de los currículos que corresponden a la educación media, a la básica y a la superior. Para lo que corresponde a para lo que corresponde a nuestro proceso, pues obviamente el IFEX va a evaluar las capacidades aprendidas de los estudiantes que están prontos a graduarse. Esto incluye estudiantes de octavo, estudiantes de séptimo, estudiantes de los dos últimos semestres de cada carrera. Para las instituciones educativas es como un examen, es una medición de la calidad con que están siendo formados los estudiantes. Esta medición se va acumulando año a año y se van haciendo comparativos y se van identificando posibles falencias o fortalezas. No se trata de una competición interinstitucional, no se trata de una prueba que haya que ganar para ganarnos ningún premio. Se trata de, con la pura y plena intención de validar la capacidad de conocimiento y aprendizaje que adquieren los estudiantes. ¿Quién la recibe? ¿Quién la presta? La dan, lo hacen los estudiantes a través de un examen que el IFES este año dirá cuándo, bajo qué medios y bajo qué circunstancias y cuánto costará. El estudiante paga, esa prueba no la paga la universidad y el estudiante presenta la prueba. Aunque la paga a título personal y la presenta obviamente a título personal, los resultados son regresados a la institución y la institución los entrega a los estudiantes. Funciona así, no me pregunten por qué. Bien, ¿qué evalúa? Nuestra, nuestra área, que es la administración de negocios internacionales, es evaluada dentro de los dos principales segmentos que son la preparación y evaluación de proyectos, asignatura que ya ustedes han dado, pero no solamente esa asignatura, sino que ustedes han visto organización y métodos de trabajo, han visto administración de operaciones, han visto investigación de operaciones y, y el cierre, el broche de oro de ese proceso es la administración y preparación y evaluación de proyectos. Entonces, no es una asignatura que se evalúa, es una línea de estudios que se están evaluando que hayan recibido los estudiantes. Y entonces ustedes dirán, pero bueno, pero es que antes de eso hubo matemáticas, que antes de eso hubo estadística. Claro, y es que de eso se trata el conocimiento, que haya un compendio que se vaya construyendo. Entonces ahí viene el constructo de conocimiento que ustedes van adquiriendo y que entonces mañana por la tardecita hagan que ustedes cuando reciban el diploma digan que son unos profesionales, porque se profesionalizaron en un conocimiento específico, en este caso la administración de negocios internacionales. No sé cómo les vaya a parecer, pero en este momento les voy a compartir un documento que se llama Guía de Orientación, Módulo de Formación
perdón, Guía de Orientación, Módulo de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Saber Pro 2019, que es el que tengo ahora mismo. Voy a averiguar cuándo sale el 2020. Pero que al fin y al cabo se tratará del mismo proceso evaluativo. Estoy haciendo el proceso, me dicen ahora que les sale en pantalla. Esto está como más demoradito. Yo se los voy a hacer llegar a sus correos entonces y también se la comparto a la profesora Kelly. Estas guías son más, más que nada la explicación de cómo va a ser el examen. Entonces es súper importante, yo no sé, me dicen si ya les está saliendo, por favor. Sí, profe, sí sale. Gracias. Esta guía, bueno, es un poco pesada y es un PDF. Es pesada porque es imagen, no porque tenga muchas hojas, no tiene muchas hojas. Eh, Esta guía explica de una manera sencilla bajo qué parámetros se hacen las preguntas, los cuestionarios, qué es lo que buscan medir en cada uno de las ramas de conocimiento específico que para ustedes básicamente serán finanzas y proyectos, qué tipos de conocimiento van a evaluar. Hay unas preguntas en esta guía que son unas preguntas como de ejemplo para que ustedes vean cómo se ha, no, voy a compartirla de otra manera. Cómo eh, se evalúan este tipo de conocimientos. Y entonces de esa manera la persona ya tiene una orientación de a qué va. No pueden ir ustedes y no puede pasar, pero nunca que ustedes lleguen a estas pruebas Saber Pro sin saber qué les van a preguntar, cómo se lo van a preguntar y, y cuáles van a ser los criterios de evaluación. Aquí ya aquí sí me abrió enseguida. Voy a compartirles del otro lado. Esta guía, por ejemplo, de evaluación de proyectos está hecha como una presentación y solamente son 11 hojas, ¿no? La mayoría se van imágenes, así que es fácil de digerir. Que está. Ya ahora sí les tiene que estar saliendo bien. Guía de orientación Saber Pro, esta es la de 2019. Si consigo la de 2020 o si ya está, se las compartiré también, pero la variación no es sustancial. Tengo, y les voy a compartir también la de 2017 y 2018, de las que tengo disponibles para que ustedes las puedan también revisar. Em, bueno, esto es una obra documental del Ministerio de Educación y del IFEX, así que tiene pues todas sus páginas de autoría y de términos y usos de la obra de propiedad intelectual. Una presentación, habla de para qué sirve la guía. Aquí dice, hemos creado esta guía de orientación para que los docentes, directivos de instituciones de educación superior y los demás interesados en el examen Saber Pro puedan acceder a la información básica sobre las especificaciones de este módulo específico. Ahí está clarito. Bien, ¿qué más nos dice? Competencias a evaluar en el módulo. Entonces aquí viene, este módulo evalúa la competencia para formular proyectos. Ahí está. Evaluarlos financieramente. Por eso el componente de finanzas es también fundamental. Ejecutarlos y gestionarlos. Ahí viene administración de operaciones e investigación de operaciones. Haciendo uso de las herramientas propias de la administración como son la planeación, organización y control de las actividades.
de modo que se pueda asegurar el logro de los objetivos previstos. Ahí está, es la explicación clara. Miren que esto no usa lenguaje rebuscado, trata de ser absolutamente claro y no se extiende. A continuación se detalla en cada una de las afirmaciones en las que se agrega la competencia evaluada por el módulo. Entonces, formulación de proyecto, evaluar un proyecto, ejecutar o gestionar un proyecto. Y ahí da una breve explicación. Mira lo que dice evaluar un proyecto. Determinar la viabilidad financiera y conveniencia de realización de un proyecto a partir del análisis de los resultados arrojados por los estudios de mercado, técnicos, jurídicos, administrativos, financieros, que lo vimos en el semestre pasado, ¿verdad? Que se constituyen en la información básica para la evaluación financiera del proyecto. Entonces viene entre paréntesis, evaluación ex ante, mediante la construcción del flujo de caja, el cálculo de indicadores, el BPN, la TI, la RBC, la TU, la PRR, matemática financiera. Ejecutar y gestionar un proyecto, y ahí nuevamente aquí tiene afirmaciones y evidencias del módulo, formulación de proyecto y evaluación de proyecto. ¿A quién se dirige el módulo? A todos los interesados en el proceso del examen. Consideraciones a tener en cuenta, consideraciones de tipo o de carácter, déjenme un momentico, esta cosa se quedó pegada aquí, de carácter legal, las normas que rigen este proceso. Eso. Bien, y esto es este módulo de presentación, es absolutamente sencillo, no tiene mayores inconvenientes pero hay que entenderlo, tener una correcta orientación de a qué es lo que vamos. El de finanzas, vamos a abrir el de finanzas. De finanzas también son 11 páginas, nos habla del tema de la construcción del documento, los términos, hace una presentación para quién sirve, las competencias a valor en el módulo. Este módulo evalúa la competencia para planear, evaluar, monitorear y analizar la adquisición y utilización de las mejores formas posibles, de la mejor forma posible los recursos financieros de una organización, con fundamento en los objetivos y políticas establecidos por las instancias respectivas de las organizaciones. Este módulo se compone de 50 preguntas, aquí nos da la composición, de selección múltiple con única respuesta y se realiza en la segunda sesión. Esta sesión, aquellos evaluados que tomen combinatorias de un módulo específico contarán con un tiempo máximo de 1 hora 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con 2 o 3 módulos específicos contarán con un tiempo máximo de 4 horas 30 minutos. ¿Qué son combinatorias? Agrupaciones de módulos genéricos o específicos. Consideraciones a tener en cuenta.
Ahí está. La explicación que yo lo que espero de ustedes es que lo lean con detenimiento y que lo puedan procesar para saber a qué nos vamos a enfrentar. Aquí vamos a ver, permítame y abro otro documento. Hay un documento que se llama Marco de Referencia y este corresponde a la gestión financiera. Es también un documento igualmente desarrollado por el IFES y el Ministerio de Educación, en el cual nos especifica la temática de los saberes, el saber pro, que es el que nos corresponde, y la profesora Kelly le está dando duro a ese teclado, después que el computador no le sirve. Anda, profe, qué pena, yo tengo el micrófono Duro, ahí. a la S. Qué pena, qué pena. Bueno, aquí hay una explicación importante. El referente nacional de evaluación nos indica en este caso el módulo de finanzas, ojo que este es un segundo documento, nos especifica los subcomponentes. Aquí tenemos contabilidad y en contabilidad los temas son fundamentos de contabilidad y estados financieros. En análisis financiero los temas son razones financieras, análisis de apalancamiento, punto de equilibrio, estado de fuentes y uso, flujo de efectivo, administración de capital de trabajo. En análisis de inversiones, tasa de interés, conversión, anualidades, flujo de caja libre, fuente de financiación, valoración de proyectos y análisis de rentabilidades. En costos están los sistemas de costo, el costeo variable y el costeo tradicional o total. Y en presupuestos están los tipos de presupuestos, proyección de estados financieros. Entonces, esto que les voy a decir, ¿qué van a preguntar en las pruebas Saber Pro? Aquí está, estos temas en el área de finanzas. Entonces, ¿qué hay que repasar? Estos temas del área de finanzas. Entonces, la prueba de alguna manera es bastante clara en dejarnos dicho, mira, te voy a evaluar esto. Repásalo, por favor. La estructura del examen, esta estructura es la que estaba para el 2019. Yo no sé si habrá cambiado o no, entonces no voy a ahondar mucho en ella, pero, pero está el peso porcentual de las preguntas respecto a las temáticas evaluadas. Entonces, por ejemplo, será más evaluado la planeación de presupuestos y proyecciones. Profe, pero ¿en qué debemos estudiar más? Mío, estudie más planeación, presupuesto y proyecciones. Y después de eso, profe, entonces después de eso estudie análisis de estados financieros, estudie gestión de costos, gestión de desempeño, finanzas corporativas y análisis de decisiones. ¿Y qué más, profe? Bueno, pueden estudiar decisiones, controles internos y decisiones de inversión y, por último, ética profesional. Ahí está bastante bien descrito la importancia que se le entregará al estudio, al Estado. Listo. ¿Qué más dice por aquí? Aquí hay un marco teórico que referencia estas pruebas en otros países. Este documento ha sido un poquito más largo. Contenido de la prueba. Competencias en comprensión y análisis de las cifras financieras. Entonces, aquí nos pone un ejemplo, nos da una afirmación, un ejemplo, vamos a decir esto es un ejemplo de pregunta, nos da una afirmación
y sobre esa afirmación se van a generar preguntas. Este es de competencia en administración de la gestión. El estudiante evalúa el impacto de las decisiones de inversión, comprende la estructura de operación y evalúa el impacto de las estructuras de financiación de las organizaciones. Competencias en planeación de la gestión futura. El estudiante evalúa el impacto en la posición futura de organización de las modificaciones en los supuestos de inversión, operación y financiación, evalúa las alternativas de inversión y financiación y examina la sensibilidad del valor de la organización ante cambios en los supuestos de sus componentes. Contenido de los ítems, distribución de la prueba. En el módulo de gestión financiera entonces hay un 40% para las afirmaciones que dicen que el estudiante comprende el impacto de las decisiones organizacionales en los estados financieros, principios contables, evaluación contable, estructura de estado financiero, y analiza la información financiera en relación con el entorno, el sector y los objetivos organizacionales. En este año de este documento se hicieron entonces 40% del valor total de la área de finanzas y 16 preguntas. Luego, posteriormente, otras 12 preguntas para la evaluación del impacto de las decisiones de inversión. Comprende la estructura y operación y evaluación y el impacto de la estructura de financiación de la organización. Peso del 30%, número de preguntas 12. Y para el tercero, peso del 30%, preguntas 12. El estudiante evalúa el impacto de la posición futura de la organización en la modificación de los supuestos de inversión, operación y financiación. Evalúa las alternativas de inversión y financiación y examina la sensibilidad del valor de la organización ante cambios de los supuestos de sus componentes, que era lo que habíamos leído arriba. Y nos coloca unas preguntas, y aquí veo yo quizás de fondo una ayuda buena, nos coloca unas preguntas que son tipo preguntas Saber Pro. Entonces aquí dice, por ejemplo, un banco se dedica a realizar préstamos a sus clientes. Durante el mes de febrero se tenían créditos por 400 millones a una tasa de interés del 1% mensual. El 90% de los clientes pagaron los intereses de forma cumplida. Ese es el enunciado. Ahí nos dieron los datos y nos hacen la pregunta. ¿El efecto en el flujo de caja del banco es? Entonces nos dan unas posibles respuestas. El aumento de los ingresos operacionales en 4 millones. El aumento de las actividades de financiación en 3.600.000. El aumento de los ingresos operacionales en 3.600.000. El aumento de las actividades de financiación en 4 millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta? Dice que la respuesta es la C. Clave es respuesta. Clave C. Respuesta C. ¿A qué afirmación se refiere? El estudiante comprende el impacto de las decisiones organizacionales en los estados financieros. Principios contables, ecuación contable, estructura de estados financieros y análisis de la información financiera en relación con el entorno, el sector y los objetivos organizacionales. El estudiante evalúa si la información financiera presenta en forma razonable la situación de las organizaciones de acuerdo a los principios contables. Justificación. El estudiante debe identificar que, dado el objetivo misional de una entidad financiera, los ingresos generados en su actividad principal se clasifican como ingresos operacionales. De otro lado, debe identificar el efecto de la diferencia entre la causación y la caja, puesto que el flujo de caja solo se verá afectado por los montos de caja. ¿Qué carambas nos está diciendo todo esto? Hombre, que de acuerdo a la información que nos dieron, que si el banco presta 400 millones y con un interés mensual del 1%, quiere decir que le deberían entrar 4 millones en intereses. Y eso debería ser un ingreso operacional. Pero resulta que solamente el 90% pagó. Entonces, ¿cuánto es el 90% de 4 millones? 4 por 9, 36.
3.600.000, perdón. Entonces, el estudiante debe hacer ese cálculo, debe entender la conceptualización, si estamos hablando de ingresos operacionales o si estamos hablando de actividades de financiación o qué es lo que me está preguntando o haciendo la pregunta. El efecto en el flujo de caja del banco es, ¿cuál es el efecto en el flujo de caja? Hombre, el efecto en el flujo de caja es que en vez de entrar 4 millones, que es lo que se esperaba, van a entrar 3.600.000. Ese es el efecto. Y eso entonces ¿es el aumento de las actividades de financiación o es el aumento de los ingresos operacionales? El ingreso operacional va a verse reflejado en 3.600.000. Esa es la explicación de la respuesta. ¿Qué hace este documento? ¿A qué se refiere con todo esto? Pues nos hace un ejemplo de cómo se debería analizar, afrontar y resolver la pregunta. Y aquí está un ejemplo de pregunta 2. También nos da la respuesta y todas las justificaciones. Un ejemplo de pregunta 3. Entonces aquí está también su respuesta y su clasificación. Aquí este documento es bueno para que ustedes, no para que estudien, sino para que ubiquen a qué se van a enfrentar, qué les quieren evaluar realmente. Mira, 6, 7 ejemplos bien explicados de cómo se orientan las preguntas y qué es lo que se pretende evaluar en ellas. Es fundamental que ustedes sepan a qué van en ese examen. Bueno, ya está una explicación de los consolidados en Saber Pro. Se hace lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, pensamiento científico, que es el módulo específico de finanzas, módulo específico de evaluación de proyectos, inglés, profesor, inglés, comunicación escrita. Esos van a ser los componentes de la evaluación estandarizada. Si se dan cuenta, este cuadro muestra un ciclo de evaluaciones en que desde tercero de primaria, quinto de primaria, noveno, 11 y Saber Pro, se va evaluando el desempeño y el conocimiento de un formando, de una persona que está en formación y en aprendizaje. El ministerio con esto pretende llevar al país a una estandarización de la formación, del conocimiento, a exigir que las instituciones educativas enseñen específicamente lo que se comprometen a enseñar y lo que está proyectado en los planes institucionales de formación, y que además este conocimiento sea recibido adecuadamente por el estudiante y a su vez lo pueda manifestar a través de estos exámenes que dirán si un profesional está bien o mal formado. Y bueno, ya ahí no vamos a entrar a ver si el estudiante estudió o no estudió en su carrera, si la universidad pasó por él o él pasó por la universidad, y ya eso hasta allá no llega al examen. Bueno, les voy a compartir entonces, se los voy a compartir a todos los documentos que tengo de Saber Pro. Lo que vamos a hacer durante este corto tiempo que falta para que se acabe el semestre es hacer unos 4 o 6 talleres con cuestionarios, con preguntas específicas en las cuales ustedes puedan hacer muy similar a esos que vimos ahí, prepararse para esta evaluación y tener una mejor formación antes de la prueba. El tema de cuándo es la prueba, de la fecha, del valor, de cómo la van a hacer, de si sí o si no, de a quién le toca o a quién no le toca, todo eso lo van a trabajar con el profesor Dielsen y con Gabriela, con la secre. Con ellos son los que coordinarán ese tema. Nosotros los docentes, pues obviamente les transmitiremos el tema de los cuestionarios y del apoyo que necesiten. Como les dije nuevamente, se ha tomado tiempo de las propias horas para no quitarles a ustedes más tiempo o no programarlos en más
actividades que no tenían en su programación habitual. Así que espero que esto pues para ustedes sea de agrado y no de molestia, y también esperamos que aprovechen estos módulos y esta preparación para que hagan unas muy buenas pruebas de estado, que son las Saber Pro. Así que bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios al respecto. Bueno, entonces, jovencitos, voy a, Profesor, yo sí tengo una pregunta. dígame. Yo no sabía, bueno, no tenía la información de las pruebas y realmente yo no sé si ya se acabó el plazo para pagarlas o realmente yo no sabía porque pues yo solamente ingresé este semestre, me matriculé y listo, pero no me hablaron de las pruebas, a ver. Claro, y ahí, Profe, permítame dígame. responderle a Juliana. Vale, profe. Lo que pasa es que yo estuve haciendo las averiguaciones con Gaby y ella me dice que los listados ya están y que los estudiantes incluso se inscribieron antes de iniciar este semestre. Entonces tendríamos de ver de qué manera con la información que el doctor Gary ayer me dijo que le había llegado directamente del IFES, a ver si tienen contemplado algunas fechas extraordinarias o algo para que todos los estudiantes se puedan incluir, porque hasta donde sé, el Profe Kelly, se le fue el audio. listado que ni siquiera a la universidad, sino a la propia institución que brinda la prueba, en este caso el IFES. Sí me escucharon, creo que se me entrecortó. Sí, me entrecortó, profe. Sí, bueno, entonces, profesor, no sé si usted, yo me comunico con el doctor Gary y le pregunto sobre la Sí, información total. puntual que él to- dijo que le mandaron el día de ayer para ver si hay fechas extraordinarias para que todos puedan incluirse. Además de Juliana, quien no esté inscrito eh, para las pruebas de este periodo. correcto. ¿Quiénes no están en los listados o quiénes no Efectivamente, han efectivamente hay un pagado? listado. Porque Sí, ayer Diexen quedó en pasármelo para que nosotros pues también lo tengamos pendiente como docentes, y entonces con ese listado poder estar más direccionados con los muchachos. Así es. Y entonces también los que tengan dudas, pues ya ahí enseguida las vamos a aclarar. Así. Sí, yo creo que ya el lunes lo tenemos y lo podemos ir trabajando con los pelados. ok, claro que sí, profesor. Bueno, entonces a la profesora Kelly le damos gracias por su presencia, a todos los muchachos también por haberse conectado. Vamos a dar por terminada la reunión y